Dale, dale, Sara. Es que el Glory. miércoles lo que estábamos viendo con las relaciones entre los objetos y todo lo de la relación de asociación, habíamos visto algo que era como la multiplicidad, Ajá. la relación numérica entre dos objetos, pero es que no me acuerdo muy bien cómo era que funcionaba esta situación. Ok, pura vida. Si estás clara que la relación entre un objeto y el otro, ¿verdad? Lo que establece es un canal de comunicación. Entonces, hay un momento donde yo necesito, digamos, hablar con un ejemplar del otro tipo de la clase para solicitar que haga un servicio, aplicar un servicio o lo que sea. Pero puede ser que yo necesite impactar o manipular, digamos, n elementos de esa misma naturaleza. Entonces significa que yo voy a necesitar manejar una gran cantidad de instancias. Déjame que comparto la pizarra. ¿Sí? Voy a manejar una cantidad de instancias variables o múltiples y entonces yo necesito decir que la multiplicidad es, digamos, de más de un elemento. Entonces, si lo vemos así, vamos a ver nuevamente que es recogiendo un poquitito, digamos, los conceptos que ustedes tienen. Si yo tengo el objeto A aquí y necesito establecer comunicación con un objeto B, lo que decíamos, de acuerdo a lo que nos explicaba Vivi hace un ratito, ¿verdad? Es que decíamos, bueno, como que a ver, para que esta clase pueda invocar servicios que se encuentran en B, necesitamos que haya una comunicación entre esos objetos y la única manera de establecer una comunicación es a través de una instancia. Entonces, cuando nosotros no indicamos nada en la relación, o sea, en esta flecha que acabo de dibujar acá, por default, digamos que uno podría suponer que la comunicación es de uno a uno, ¿verdad? Y aquello que llamábamos el rol de la asociación o lo que representa, cómo se representa la asociación en el otro objeto, si yo esto no lo tengo claro, lo que va a pasar, se supone que eso es una signo de pregunta. Si yo esto no lo tengo claro, se supone que lo que le estoy diciendo es, cuando usted necesite conectarse con B, declare una variable, llámele como quiera, ¿verdad? Y instánciala para que pueda tener, digamos, acceso, digamos, a un proceso que vamos a suponer que se llama X, que se encuentra aquí. Entonces, si a mí me dicen que este rol se va a llamar variable B, cuando yo esté programando en alguno de los métodos, ¿verdad? De la ventana, algún mecanismo donde llega el momento en donde ya ocupo a B, ¿verdad? Significa que se esperaría que uno declarara una variable de tipo B y para poder acceder a sus servicios, ya sabíamos, ¿verdad? Que hablamos de ese concepto de instanciación, ¿verdad? Hablando un poquito de lo que era la declaración de la variable, que no me sirve solo la declaración de la variable, sino que tengo que instanciarla, porque cuando yo logro esta instrucción o esta parte de la instrucción es la parte que me permite acceder a todo aquello que haya sido definido público en el objeto. Entonces, a partir de ahí, var B, que es la variable, digamos, que declaré, a través del punto, voy a poder tener acceso a la funcionalidad X. Y voy a poder llamar desde A, en algún método de a la variable B, que es como estar llamando a B, ¿verdad? Para decirle que ejecute esta acción porque yo no la sé hacer. Entonces, yo puedo tener un método cualquiera que se cumple una serie de instrucciones, pero llega un momento donde me tengo que conectar con B. ¿Ok? Esto en el caso de que la multiplicidad o la relación numérica, por ejemplo, fuese solamente a uno. ¿Verdad? Es como que vos dijeras, yo tengo una función, unos datos aquí de un objeto persona, donde yo guardo la información de una persona y esto es una interfaz gráfica, ¿verdad? Una ventanita donde yo capturo, digamos, los datos de la persona y quiero que se construyan en forma de objeto. Entonces vos posiblemente le vas a tomar todos esos valores y los vas a transferir a este objeto para poder hacer uso de los sets, por ejemplo, los gets o lo que fuese, pero es una relación de uno a uno. Ahora, ¿qué pasa cuando la relación no es de uno a uno, ¿verdad? Sino que más bien entramos en el escenario donde desde aquí, por ejemplo, yo tengo que comunicarme con un montón de ejemplares de este tipo. Vamos a suponete que este fuera un objeto que se llamara empleado.
Empleado. Entonces, el empleado tiene un nombre, un ID y un salario, suponga, ¿ok? Y este es un proceso que es un objeto, digamos, de manejo de procesos de recursos humanos que acaba de decidir que le va a aumentar el salario en un 10%, Dios nos hiciera profetas, ¿verdad? A todos los empleados. Entonces, vos vas a tener que comunicarte no con un empleado, sino con un montón, ¿verdad? Y vas a tener que ir visitando cada uno de un montón de ejemplares de empleado para poder tomar el salario y calcular el 10% de ese salario e incrementar ese salario en ese nuevo monto. ¿Ok? Pero no se lo vas a hacer a uno, se lo vas a hacer a un conjunto de empleados. No sé si me explico. Entonces, efectivamente es una relación de asociación. ¿Por qué? Porque el proceso que se encarga de aplicar el aumento, ¿verdad? Se tiene que conectar con un conjunto, con un ejemplar, un montón de empleados para lograr esa modificación en la información del empleado con respecto a su salario. Lo que pasa es que el generador del proceso del aumento no es capaz de alterar el salario por sí mismo, sino que lo que tiene que hacer es solicitar el seteo del salario. ¿Me explico? Entonces, Glory, ¿cómo viste eso? Sí, ya me quedó súper claro, de hecho. Sí, creo que con ese ejemplo me voy a montar para ir abriendo un par de cosas aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, la clase pasada, aprovechemos que todos están comiendo. No, yo estaba preocupadísima, de verdad. Dije, qué tirada, se me va a complicar este business. Abramos uno nuevo. Señor, ¿qué estoy haciendo? En el caso de este ejemplo que nos dio de un departamento de recursos humanos, él estaría llamando a una lista de objetos. O sea, guardaríamos en una lista todos los objetos trabajador o objetos empleados y entonces va llamando uno por uno como en un ciclo. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, si yo tuviese el concepto de un empleado aquí, muy sencillo, donde yo tengo un ID, digamos un entero, y tengo un nombre de tipo string, por ejemplo, y tengo un salario que es un doble. Normalmente los salarios se manejan como si fuera, ¿verdad? Una moneda o un valor monetario, entonces se maneja con nombre. Digo, si uno le dicen que uno gana, no sé, 75,000,32, tal vez es despreciable, pero cuando usted gana, digamos, 72,000,42 euros, ¿verdad? Entonces no es despreciable. Entonces siempre es muy importante mantener esos atributos, digamos, en forma numérica. Con punto decimal. Supongamos esos datos nada más, ¿verdad? Por supuesto, ahí sabes, por supuesto que tendremos el empleado, ¿verdad? Tal y tal. Voy a suponer que tengo aquí métodos set y get, ¿verdad? Digamos, de uno en uno, no los voy a hacer todos completos porque para evitar la fatiga, no, con fines didácticos para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Vamos a suponer que está el set ID, el set nombre, el set salario, ¿verdad? Etcétera. Y, por ejemplo, puede ser que yo tenga una segunda versión del set salario, ¿verdad? En donde lo que reciba, por ejemplo, sería, bueno, no, el set salario debería ser que recibe un doble, perdón, un monto. Entonces, yo le puedo decir este es el salario, digamos, eh, son los $10,000 que yo quiero ganarme, digamos, o los $4,000 que usted va a ganar cuando salga de como ingeniero, ¿ok? Pero después puede ser que aquí haya un método que se llame aumentar salario y que reciba un porcentaje. Y entonces a usted le dicen que le aumenten el salario que tiene en una cierta cantidad. Y entonces el método lo único que hace es coger lo que tiene, le calcula ese porcentaje, se lo incrementa, lo guarda y se acabó, ¿verdad? Suponga. ¿Ok? Y por supuesto, digamos, por ahí abajillo, el método ToString del que estuvimos hablando un día de estos. Buenísimo. Ese es el empleado. Ok. Ahora, suponga que usted tiene aquí un proceso o una clase, ¿verdad? O un programa cualquiera cuya intención es tener un método principal, donde el método lo que hace es genera un conjunto de empleados, ¿verdad? Y aparte de que los genera, qué sé yo, con un cierto salario, luego decide que les hace un aumento.
del salario. Suponga, ¿verdad? Que ese aumento o esa modificación de salario podría ser para arriba o para abajo, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta que yo aquí perfectamente puedo tener un proceso, un método, digamos, administrador de empleados, pongámoslo así, ¿verdad? Donde donde este administrador de empleados, ¿verdad? Básicamente lo que tiene que hacer es trabajar con un conjunto de empleados y hacer cosas con él, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Este administrador de empleados necesita establecer comunicación con varios ejemplares de este tipo y por lo tanto puedo establecerlo a través de una relación de asociación que me comunique con los empleados, de manera tal que yo pudiese decir, no me voy a conectar con uno, me voy a conectar con un montón. O con una cantidad variable. A veces en una ejecución podrían ser 5, en otra ejecución podrían ser 32. Entonces yo uso el concepto de multiplicidad, que era lo que preguntaba Gloriana, para decir cuál es la relación numérica que hay entre el objeto de donde sale la comunicación hacia donde llega. Con respecto hacia el objeto receptor, cuál es la relación numérica. Si yo lo tengo muy claro de que tiene que haber al menos uno y podrían ser 15, entonces yo puedo poner hasta un rango que diga 1, 2.15 y establezco que es esa la cantidad y no permito más de 15 y no permito que no hayan tampoco, porque al menos tiene que haber uno. Pero si vos tenés esa posibilidad de decir, es que no sé cuántos hay, entonces uno normalmente lo que sucede es que uno utiliza este concepto de asterisco para decir que hay una cantidad variable. Porque suponete que hubiesen varios departamentos donde los departamentos, digamos, van a tener distintas cantidades de empleados, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces en este momento, digamos, si esto fuese el departamento de recursos humanos en una empresa donde no necesariamente la gente está organizada por departamentos, sino que todos estamos ahí metidos como en una olla, ¿verdad? El administrador de los empleados lo que hace es, digamos, notificarnos a nosotros nuestros días de vacaciones, nuestros pagos, nuestras gestiones, ¿verdad? Todas las gestiones de recursos humanos que eventualmente podríamos tener. Pero la cosa no queda solo aquí, porque no basta solo decir cuál es la multiplicidad o la relación numérica. Es que también tenemos que decir, ojalá, ¿verdad? Que pudiéramos decir cómo queremos que se llame esta relación. O sea, cómo desde el administrador de empleados yo voy a referirme al montón de empleados a los que yo voy a acceder para hacer una tarea. ¿Ok? Entonces yo tengo la posibilidad en este extremo de la relación de ponerle un nombre, que eso es un rol. ¿Ok? Y el rol puede ser que yo le diga, quiero que se llame lista de empleados, ¿verdad? Y entonces la lista de empleados como atributo que es, ¿verdad? Se ve como una lista de, ¿cómo se llama? Como un conjunto. Aquí lo que estamos diciendo, esto se escribe en forma, esto es un conjunto, ¿verdad? Esto es un conjunto de empleados que a la hora de que lo llevemos a la práctica, ¿verdad? Como es una relación de asociación y como nos decía Viviana, una relación de asociación, lo único que hace es establecer que A se va a comunicar con B o con muchos ejemplares de B para hacer una tarea, ¿verdad? Entonces puede ser que este administrador de empleados tenga ¿cómo se llama? Una operación en donde acaba de decidir o donde decide, ¿verdad? No sé, notificar aumento. No, aplicar aumento, suponga. Aplicar, porque una cosa es que le notifiquen a uno que le van a aumentar el salario y otra es que de verdad se lo hagan, ¿verdad? Y qué sé yo, un porcentaje de tipo doble, ¿verdad? Y entonces esto lo que hace es, suponga que cuando este programa en algún momento, digamos, suponga que también aquí yo podría tener un mecanismo donde yo registro empleados, ¿verdad? O, digamos, cargo, digamos, reviso los empleados que tengo. Bueno, pues supongamos que registrar empleado, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar, que registrar empleado y le ponen un ID que es un entero y le ponen un nombre que es un string, y le asignan un salario de arranque. ¿Okay?
y supongan que pueden retornar booleano porque resulta que tiene que decir si esa cédula no estaba usada antes o no, suponga. Entonces, claro, alguien le va a dar, por ejemplo, alguien le va a dar a uno los datos, el entero, el nombre, el ID, el nombre y el salario, y yo necesito coger esto y guardarlo en algún lugar. ¿Ok? Y después, cuando ya tenga varias ejecuciones de registrar empleados, voy a necesitar aplicar un aumento. O le podríamos decir, aplicar modificación al salario, que puede ser un aumento para arriba o para abajo, podría ser un rebajo, ¿verdad? Como están haciendo ahora, que rebajan las jornadas, entonces rebajan un porcentaje del salario, ¿verdad? Como tal. Sí queda claro. Aquí lo importante es que, por ejemplo, para registrar los empleados, posiblemente en algún momento yo voy a tener que viajar hacia el objeto empleado para poder hacer uso del constructor o del constructor sobrecargado, que ya me lo crea, digamos, con los distintos campos que teníamos. Recuerdan que estuvimos hablando de que uno puede tener esto así. Entonces, digamos, el administrador de empleados no sabe, ¿verdad? No sabe cómo crear un empleado, pero le puede decir a la clase empleado que le devuelva una instancia de esa naturaleza, ¿verdad? Esa es la comunicación que estaríamos teniendo en este momento. ¿Ok? Entonces, de ahí, claro, aquí tengo un constructor y yo tengo una manera, digamos, de poder crear un viejillo de estos de manera definida. El administrador no sabe cómo se crea el empleado, pero se lo pide a la clase empleado que le devuelva una instancia. El administrador no sabe a dónde va a ir a acomodar el salario nuevo que tiene el empleado. ¿Por qué? Porque imagínense que, por ejemplo, el atributo es absolutamente privado. Por lo tanto, el administrador no lo conoce, pero sabe que la clase empleado tiene un método a través del cual puede, por ejemplo, incrementar el salario o modificar, debió haberse llamado modificar, ¿verdad? Modificar el salario en un cierto porcentaje. ¿Queda claro el concepto de asociación? Sí queda claro que este objeto con este objeto, digamos, no tienen como mayor relación que no sea otra, que se hablan entre ellos. Gloriana, ¿cómo te queda esa explicación con respecto a la multiplicidad? A mí, la verdad, lo de la multiplicidad ya me quedó súper claro, profe, lo de, Ya, ajá. como tiene que ver con la cantidad de instancias que yo tenga al final, digamos, para establecer la conexión, ¿no? Exactamente, exactamente. Hasta aquí estamos bien. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el detalle? Esta relación, que es un poco lo que yo hablaba la clase pasada, cuando usted establece que usted tiene una conexión entre dos objetos y usted aquí dice, yo tengo que manejar una lista de empleados porque son un montón, ¿verdad? Si en las operaciones de la clase A usted va a tener varias operaciones que van a trabajar sobre ese montón de empleados, significa que usted en todos esos métodos necesita poder manejar un grupo de gente. Y entonces creo que con lo que yo me quedé de la clase pasada es que, digamos, por ejemplo, aquí lo que me estarían diciendo, ¿verdad? Es que tenemos que crear una variable que se llame lista de empleados que sea de tipo montón, ¿verdad? Y eso en UML se dice collection, ¿ok? Se dice collection. Y uno puede ser tan específico de darle entre unos tags, ese conjunto va a estar lleno de objetos. ¿De qué tipo? Va a estar objetos de tipo empleado. Entonces, lo que estás diciendo es que dentro de esta clase se maneja una lista o un grupo de referencias de empleados, ¿verdad? Básicamente para representar la relación de comunicación que hay ahí. ¿Por qué? Porque en algún momento, en algún proceso, como lo decía el compañero, voy a tener que recorrer en forma iterativa ese conjunto para que se vayan, digamos, visitando cada uno de los ejemplares y pedirle a cada uno de ellos que haga algo. ¿Ok? Hasta ahí todo va bien. De mi parte sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, si nos vamos a este ejemplo, ¿verdad? Si nos vamos a este ejemplo y lo quisiéramos llevar, digamos, a la parte de programación, ¿verdad? Vamos a ver, resulta que tendríamos que entrar, por ejemplo, acá,
yo voy a dejar el de semana 4 en paz y me voy a crear un proyecto, opa, y ahí, un proyecto nuevo. Hoy estamos de lujo, ya empezó a llover aquí en este lugar. Y entonces le vamos a llamar relaciones entre objetos. Relaciones de objetos, voy a poner semana 5. Aquí, que lo cree. ¿Ok? Entonces ella me crea el famoso proyecto y entonces aquí, ay, le puse que me dejara ese paquete tan feo. Bueno, yo me voy a crear, bueno, aquí me voy a crear una clase, no importa, que se llame empleado. Esta es la parte, digamos, que ya todos hicimos y ya todos sabemos hacer y se hace como facilísima, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, buenísimo, esto tiene un ID, esto tiene un nombre, digamos, esta parte ya por dicha es etapa superada, ¿verdad? Creo. Salario, ¿ok? Y entonces aquí lo que teníamos era cómo crear constructores, que vagabunda, hacemos uno así y hacemos también, si usted le da control barra espaciadora, ella como que te sugiere que hay cosas, estas que se ven como en negrita, son como las cosas que por default se deberían crear. Entonces, adivinen, me encontré un constructor sobrecargado que también debería crearse y vamos a crear métodos getters y setters para todo el mundo. Excelente. Y el método toString famoso, ¿verdad? Vean que en un abrir y cerrar de ojos, esto es como hacer un gallo pinto, es así, rapidito. Ok, listo, ahí está el empleado. Pero aquí dice que teníamos que tener un mecanismo que le aumente el salario en un porcentaje. Ese es un método que no es como tan básico. Entonces, bueno, de ahí necesitábamos tener un método, void, aumentar salario, que lo que hace es que recibe un double porcentaje y que lo que tiene que hacer es, básicamente, digamos, si lo hacemos por partes, decimos el monto a aumentar sería el dis.salario, ¿verdad? O sea, el monto que tenemos establecido del salario. Si eso lo mandamos, bueno, habría que ver que el porcentaje supuestamente nos lo estén mandando como una variable que sea como 0 punto algo, el 10% nos estarían mandando el 0,10. Entonces, bueno, de ahí básicamente es el porcentaje, ¿verdad? Como tal. Y básicamente el salario actual estaría siendo modificado, que es lo mismo que yo dijera dis.salario más el aumento, ¿verdad? Algo así como muy básico, o incluso yo, bueno, imagino que ustedes en Python recuerdan estos operadores de asignación con operación incluida, que entonces lo que haría es decir, coja el salario y altérenlo en lo que tiene más el monto de aumentar. Si quieren, podrían hacer esto mismo y hacen la operación toda en una sola. Yo lo hago normalmente en dos, básicamente como para que quede más legible, ¿verdad? Pero ya eso es a gusto de programación, de cómo cada quien pueda resolverlo y tengo resuelto mi problema de salario. Y este es un objeto común y corriente que trabaja de esta forma. Ahora, hasta ahí todo está claro, que eso es lo que llevamos hasta la semana pasada. Ahora viene el otro objeto, donde el objeto, la intención es que, a ver, el objeto es que la intención es que se encargue, digamos, de hacer una serie de funcionalidades con respecto a un conjunto de empleados, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos mencionando aquí. Queremos un administrador de empleados que tenga la posibilidad de manejar un conjunto de empleados a través de una relación de asociación donde a partir de esta relación pueda registrar empleados como tal y también, digamos, aplicarles aumentos a los empleados en general. Entonces, ok, nos vamos a NetBeans y aquí entonces estaríamos construyendo una clase que queremos que se llame administrador. Porfa, si necesitan comunicarme algo, me interrumpen. Administrador de empleados. Ok, dijimos que aquí vamos a tener un método, espérate que no me acuerdo cómo se llamaba, registrar empleado. Ok, public, boolean,
espérate, que estoy hablando muy duro y el teléfono cree que le estoy hablando a él. Registrar empleado, que va a recibir un entero que es un ID, un string, un string que es un nombre y un doble que es un salario. Alguien de afuera me va a dar esos datos y yo voy a poder con esos datos, ¿verdad? Meter los datos en una lista. Lo que pasa es que esa lista es la representación de la asociación. ¿Ok? Y lo que veíamos en la pizarrilla es que esa asociación, o sea, en el objeto A hay que declarar una variable que te permita llegar a todas las instancias de B que vayas a necesitar. Y cuando hablamos de un montón, hablamos de una colección en UML. Se me perdió el lapicero. ¿Verdad? Aquí estás. ¿Ok? Cuando hablamos de esto, hablamos en UML, se dice collection. ¿Ok? Resulta que en Java, ¿verdad? En Java, que es lo que nos interesa a nosotros a la hora de llevarnos acá, vamos a ver. Cuando nos interesa a nosotros ver la cantidad, cómo represento, digamos, una colección en Java, voy a tal vez aprovecharme de esta, que está aquí, esta imagen. Sí, ok, voy a aprovecharme de esta imagen que está aquí. Permítame un momentito. Cuando usted empieza a averiguar en Java cómo se dice una colección, ¿verdad? Un Java Collection, digamos, no me digas que me vas a sacar un video. ¿Ok? Ay, sí. Aquí lo que nos interesa es esta imagen. ¿Verdad? Ok. Veamos esto. Resulta que dentro de la familia de formas que hay en Java de manejar un grupo de cosas, ¿verdad? Ustedes en Python usaban unas corchetes y ustedes decían, lista es igual a corchete, corchete. Y a partir de ahí usted tiene un conjunto y métale lo que quiera, enteros, strings, ¿verdad? Y podían meter una lista dentro de una lista y cosas así. Bueno, en Java hay como 3 grandes familias de cuando se habla de colecciones. Unas se llaman set, otras se llaman list y las otras se llaman queues. ¿Ok? Los sets y los list son como muy parecidos. La diferencia es que un set funciona como los conjuntos en matemática. O sea, en matemática usted puede decir que un conjunto de cosas, digamos, normalmente el conjunto de números o lo que fuese, digamos, no tienen repetición. En cambio, en una lista, usted puede tener un conjunto de cosas, pero hasta inclusive podrían haber elementos que sean exactamente los mismos. Entonces, entre una cosa y la otra, la diferencia es la que en una se permiten duplicados y en otra no. ¿Ok? Esa es la diferencia, lo que hay entre el mundo de los sets y el mundo de las listas. Y el mundo de los queues, básicamente, una lista, una queue es como una cola, eso lo van a ver en estructuras de datos, pero es como una estructura donde pareciera ser que no es tan fácil simplemente como existir dentro de un conjunto, sino más bien como que hay un orden, como cuando usted va y hace la fila en el banco, la fila en el bus, ¿verdad? Que conforme van llegando, usted se va incorporando siempre al final de la lista, ¿verdad? Y cuando la lista va atendiendo, digamos, no puede sacar de cualquier lugar de la lista o no se podrían colar, ¿verdad? Como, ay, mira, ahí va Vivi en la fila del bus, ¿verdad? Y va y se mete, digamos, ay, Vivi, tanto tiempo y pum, se coló de segunda en la lista, ¿verdad? En una cola eso no es permitido. Eso se puede hacer en una lista, ¿verdad? O en un set, porque usted puede hacer inserciones en cualquier posición, pero en una cola las entradas solo suceden por detrás y las salidas solo suceden por el frente. Entonces, digamos, se respeta el orden de llegada. Ese es el concepto, digamos, de una cola. ¿Ok? Ahora, la manera de implementar de cómo esos conceptos, digamos, ya llevarlos a la ejecución para el uso, ¿verdad? Son todos estos tipos de objetos que ustedes ven acá. Entonces, van a encontrar ustedes en Java, por ejemplo, que a nivel de colas hay una cosa que se llama un linked list, que se parece a lo que ustedes están empezando a ver en estructuras de datos o lo que van a ver. Me imagino que ya andan por ahí tratando de hacer como la primera lista de nodos enlazados, ¿verdad? Entonces, es
un objeto donde un nodo está conectado con el otro y ese está conectado con el otro y entonces de alguna forma uno está construyendo la ilusión de que tiene un conjunto de cosas que al final no es otra cosa más que un montón de espacios en memoria interconectados, ¿verdad? Entonces eso se llama una lista enlazada, ¿ok? Es una manera de implementarlo y uno podría tener una lista común y corriente en donde usted puede hacer inserciones en cualquier posición de la lista o hacer extracciones de cualquier posición de la lista, o podría manejar también una cola a través de una lista enlazada. La única cosa es que usted restringe por dónde entran los datos y por dónde salen. ¿Ok? Y así, hay una cosa que se llaman colas de prioridad, en donde lo que se establece son como categorías. Entonces, son como mini colas dentro de la cola gigante de acuerdo a una prioridad. Entonces, si vos metes un elemento con prioridad 1, se va al final de los que están dentro del grupo 1, aunque tengas a alguien de prioridad 2 detrás. O sea, no lo van a acomodar como en el último que llegó, sino lo acomodan en el último de la prioridad que le corresponde. Entonces, hay ciertas inserciones intermedias, pero se rigen por las prioridades. Pero bueno, eso es materia, estructura de datos, eso lo van a ver. A mí, en particular, nosotros vamos a manejar este concepto que está acá, que se llama un array list. Déjenme nada más tomar un recorte de esta imagen para poder ponerla en la pizarra que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, sí queda claro, estas son ese montón. Y estos sets, por ejemplo, vean que ustedes pueden hacer sets enlazados o, por ejemplo, podrían hacer una estructura que también es, como han visto, como las estructuras de directorios, ¿verdad? Que uno tiene una raíz y ahí para abajo hay un conjunto de directorios. Y cuando usted abre un directorio, tiene un conjunto de otros objetos que podrían ser archivos u otros directorios. Y ese concepto así, ¿verdad? Como que se va creando de esa forma. Eso se llama un tree o un árbol. Bueno, uno puede implementar un árbol porque también en materia de estructuras de datos se van a dar cuenta que un poco la estructura jerárquica de árboles sirve para representar distintos valores que se supone no están repetidos. Entonces uno podría a través de Java montar ese tipo de cosas con una cosa de tipo set, ¿verdad? Nosotros nos va a tocar trabajar con lo que es la parte de listas, ¿verdad? Entonces, digamos, para aprovechar un poquito esa idea que tenemos por acá, ¿verdad? Esa idea que tenemos por acá, cuando nosotros tengamos que manejar o representar algo a través de una colección, en realidad nos vamos a meter o nos vamos a concentrar con que una colección, vamos a ver si puedo pasar por aquí, vamos a llegar aquí y vamos a trabajar con esto que se llama un array list. ¿Ok? Es decir, cuando yo tenga que representar, ustedes, digamos, investigan un poco más sobre el concepto de una collection en Java, van a ver todas esas y de pronto ustedes van a poder averiguar otras cosas más. Pero nosotros en particular vamos a trabajar con un array list para representar conjuntos de objetos. ¿Ok? Conjuntos de objetos que en este momento, digamos, están absolutamente relacionados con el concepto de una asociación. Entonces, dicho eso, cuando yo, a ver, cuando yo voy a declarar un array list, ¿verdad? Porfa, me interrumpen si tienen alguna duda. Cuando yo quiero trabajar con un array list aquí, resulta que un array list, un array list es una cosa más que como una variable, ¿verdad? Uno puede declarar una variable lista, digamos como tal. Ya vimos que esto es una declaración de un espacio de memoria. Aquí no hay memoria creada, ¿verdad? Digamos, no se sabe, solo es una referencia que dicen la variable lista a partir de este momento está ocupada. Entonces, de ahí aquí lo que va a haber en memoria es un espacio por ahí, en una posición de memoria cualquiera, que le van a decir, se llama lista, y esto es un puntero, ¿verdad? Hacia el mejor estilo estructura de datos. Y resulta que, al igual que lo que hemos venido viendo hasta ahorita, ¿verdad? Este array list se tiene que instanciar. ¿En qué sentido? En que uno tiene que crear el espacio de memoria para que este puntero pueda empezar a atender, digamos, ese concepto de que esto va a empezar en una lista, ¿ok? Entonces, esta lista que está acá, ahí se me vino toda. Bueno, ¿qué va a haber? Hagámosla por aquí. Ahí. ¿Sí? Esta lista requiere una instanciación.
que es parte de lo que hemos venido hablando hasta el momento, ¿verdad? Un new array list. Y esto lo que hace es como llamar a un constructor que lo que hace es como crear un pequeño espacio aquí, donde aquí dice, a partir de aquí, comienza el conjunto de objetos que se van a empezar a guardar. ¿Qué forma tiene ese objeto? No lo sabemos, porque un array list es un objeto, vamos a ver, es un espacio de memoria, ya empezó el de la bulla, es un espacio de memoria que sirve para que usted guarde cosas. Entonces usted podría tener hileras, ¿cómo se llama? Enteros, listas, personas, artículos, empleados, y usted puede tener un conjunto de cosas y le llamamos objetos, puede ser cualquier cosa. Ahora, ¿qué podríamos tener si lo que nos interesa en particular es tener específicamente que esa lista solamente maneje elementos de este tipo, de tipo empleado? ¿Ok? Entonces, nosotros podríamos cualificar a ese array list para decirle, yo quiero que lo que hayan son elementos de tipo empleados y nada más que empleados. Entonces, la definición cambia un poco, ¿verdad? La definición cambia un poquillo, simplemente porque yo a través de la definición, yo puedo decirle que quiero un array list y entre tags le digo que quiero elementos de este tipo. Cuando yo uso esos tags con la palabra array, le estoy diciendo, voy a empezar a manejar una variable que se llama lista, pero esa lista va a manejar solo cajas que tengan forma de empleado. Digamos, objetos que solo tengan forma de empleados. Entonces resulta que la lista, voy a hacerlo por aparte para que quede ordenado. Cuando yo la instancio, ahí podría ir siguiendo yo para allá, es nada más para no moverme mucho dentro con la pizarra. ¿Sí? Cuando yo digo que voy a crearla, yo digo, necesito hacer un array list y va de nuevo. Le digo de empleados. O sea, esto, bueno, posiblemente lo vayan a ver en estructuras de datos. Esto se llama como clases genéricas. Es decir, el array list originalmente era más general, estaba pensado para poder manejar objetos de cualquier categoría, pero cuando uno ya lo tipifica o lo cualifica, estás reduciendo para que solo hayan ejemplares de tipo empleado. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada vez que se vaya a incluir un elemento en esta lista, lo único que aguanta son cajas de la forma que acabamos de definir, con 4 bytes para un entero, con la cantidad de caracteres que tenga multiplicado por un byte y, y unos 8 bytes para un salario. Y eso va a ser un empleado. ¿Ok? Entonces, dentro de la operación a partir de este momento, yo ya puedo, digamos, empezar a registrar en esta lista elementos. Y así como ustedes, yo no sé si recuerdan en Python que tenía uno unas funcionalidades, o sea, uno podía hacer la implementación de la lista como a pie, ¿verdad? O sea, ir uniendo cosas a través de concatenación en la lista, pero también habían unas funciones de manejo de listas. Entonces uno podía hacerle, yo no me acuerdo si se llamaba add, ¿verdad? O remove o sort, ¿se acuerdan? Digamos, toda una serie de funcionalidades que puede hacer uno con una lista. Bueno, aquí funciona exactamente igual, porque entonces yo, por ejemplo, si aquí yo hubiese creado un empleado 1, ¿verdad? Y lo hubiese creado de esta forma, ¿ok? No sé, el código de fácil 1, Ana, y gana 100. ¿Verdad? Este espacio en memoria, cuando esta instrucción se ejecuta, en realidad lo que hace es que la instrucción es la cajita que corresponde al empleado 1, está como por aquí. Esto se llama E1, ¿verdad? Y aquí está 1, Ana, hagámoslo aquí, y 100. ¿Ok? Esto se llama E1. Todo bien. Por aparte se creó el espacio. ¿Ok? Cuando yo vengo y digo que necesito que la lista añada un objeto y hay una instrucción que se llama add, ¿ok? Lo que yo coloco en este espacio de acá es
la instancia, qué es lo que vos querés guardar en la lista. Si yo no hubiese usado la cualificación de empleado, yo puedo mandar ahí un 17 que ella me, digamos, coge el número 17, calcula cuántos bytes ocupa y me lo amarra a la lista. Pero como yo lo cualifiqué, ella solo va a permitir cosas que tengan forma de empleado. Y entonces yo perfectamente podría decirle aquí que quiero que me guarde a E1. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Lo que se hace es que se crea un pequeño espacio en memoria que no es otra cosa más que 4 bytes, porque en realidad es un puntero, donde lo que hace es que viene y apunta aquí. ¿Ok? Y entonces ya la lista, digamos, ya la lista no está apuntando a null, sino que está apuntando a esta zona donde está el primer elemento, ¿verdad? La variable lista está colocada, digamos, al puro inicio de la lista, ¿verdad? Donde lo que se guarda dentro de la lista en realidad no es una copia del empleado, sino la referencia de memoria donde ella fue. Vamos bien. Entonces, si por alguna razón yo vine aquí y creé un segundo empleado, suponga, y digo E2, Safis, así con unas variables súper significativas, ¿verdad? Y digo new empleado, y digo voy a crear al 2 que se llame Luis, ¿verdad? Y lo ponemos a ganar 100 también de unidades. Ella lo que hace es que lo va a crear aquí. Y aquí está el 2 con 100 unidades de salario y esta persona se llama Luis y esto es E2. Hasta ahí todo bien. Cuando yo vengo y digo, quiero que en la lista se añada el elemento E2, que es de tipo empleado, lo que pasa aquí es que, vamos a ver cómo lo pongo. Voy a borrarme esto de aquí. Bueno, voy a borrar esto un toquecito para que quede como más ordenado. ¿Ok? Esto estaba así. Aquí. Y en realidad era una dirección que venía para acá. Aquí se crea un segundo objeto, un segundo espacio, ¿verdad? Y esto se pone a dirigir donde esté este de aquí. Entonces, a ver, resulta que la lista, esta variable que en realidad corresponde a la ArrayList como tal, si lo notan por acá, ¿verdad? Tiene una particularidad. Su primer elemento está en la posición 0 y su segundo elemento está en la posición 1. O sea, siempre están corridos como un número. Entonces, ¿qué pasa con eso? Digamos, usted cuando necesita acceder a un elemento, cabe la posibilidad de que usted pueda accederlo por posición. Si yo le pregunto cuántos elementos tengo esta lista, ella me va a decir que tiene 2. Solo que el primero está en la posición 0 y el segundo está en la posición 1. ¿Y a qué corresponde ese 0 y ese 1? Estos números que están acá, en realidad, corresponden a una cosa que se llama un desplazamiento. Porque cuando uno crea la variable lista y la instancia, ¿verdad? Este punterito que está aquí, está al inicio de la lista, no se ha movido, o sea, no necesita de ningún desplazamiento para acceder al primer elemento de la lista, ¿ok? Por eso tiene un desplazamiento de 0 y por eso dice 0. ¿Por qué? Porque no me tengo que mover de donde estoy. Pero si me mandan a colocarme en el segundo elemento, yo voy a tener que correrme de aquí a aquí y voy a tener que hacer un desplazamiento de 1. De donde comienza la lista me tuve que mover un espacio de qué tamaño, de un puntero, ¿verdad? Como tal, para poder llegar a donde está el segundo puntero, que es el que apunta a la siguiente posición de la lista. ¿Y cuántos desplazamientos tuve que hacer? Solamente 1. Entonces, usted tiene un grupo de 10 elementos, ¿verdad? Vamos a ver qué preguntas tienen por acá. Tienen 10 elementos y el que está en posición 7 en realidad está en la 8ª posición. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta, como vamos hasta aquí tratando de entender el ArrayList.
Vean que a través del explicar una asociación, pues ahora tenemos que meter un tipo de dato más complejo, digamos, para poder representar las relaciones, por ejemplo, múltiples en Java. El array list les queda entendido, por lo menos con lo que es la operación add y la instanciación y cómo es que los valores, por ejemplo, se van guardando. Chicos, ¿están conmigo? Por mi parte, yo creo que sí, profe. Sí, igual. Bueno, ok. Profe, y aquí no es necesario especificar el tamaño de la lista, entonces. No, no, es que digamos, por ejemplo, hay algunas estructuras que son como listas de tamaño fijo, donde vos decís, necesito tener 10 ejemplares. Entonces vos decís, en C, por ejemplo, en C++, hay que decir, no tener la posibilidad de ser matrices o conjuntos, digamos, donde vos estableces como que es incierta la cantidad, tenés que definirla. Y eso tiene pues ciertas utilizaciones, digamos, significativas cuando vos tenés total claridad, qué sé yo, de que lo que vas a manejar son los nombres de los días de la semana. O sea, hasta nuevo aviso son 7 y no van a haber más que 7, entonces eso se puede manejar de un tamaño fijo o los meses del año, ¿verdad? Pero una cantidad de estudiantes en un grupo, vos no, ¿verdad? Vos no puedes saber cuántos vas a tener. Entonces, por eso es que existe, bueno, en C++ existen también, como en Java, porque son lenguajes orientados a objetos que tienen ese tipo de objetos, pero ustedes en este momento están aprendiendo a hacerlo zapatica, ¿verdad? Digamos, desde el suelo, desde el piso. Entonces, por eso es que existe el concepto de todas estas estructuras que en el fondo es un montón de posiciones de memoria enlazadas dinámicamente, con lo que, como igualito a lo que están viendo en datos, solo que dependiendo del lenguaje se les llama de cierta forma. La ventaja que tiene es que es de crecimiento dinámico. Entonces significa que si vos tenés 5 elementos, de verdad solo tenés el espacio de memoria requerido para manejar solo esa cantidad de elementos como tal. Y si eliminas uno, el tamaño de la lista, digamos, en cuanto a almacenamiento se reduce. Entonces es muchísimo más eficiente que definir una lista de 10 donde solo estás manejando 6 y no solo tienes que saber dónde empieza y dónde termina, sino también como llevar la pista de por dónde vas, ¿verdad? Y si quitas un elemento, te queda ese hueco y tenés que hacer corrimientos y ese tipo de cosas, ¿verdad? En la lista dinámica, como la ArrayList, que forma parte de las colecciones, es muchísimo más, digamos, son más inteligentes los manejos, digamos, de administración del espacio, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, en un lenguaje como Java, toda esa complicación que les estoy contando aquí de cómo funciona por dentro el puntero del puntero de tal cosa, para ustedes es absolutamente transparente. O sea, usted nada más dice, acabo de declarar una lista, le acabo de decir que lo meta, que lo guarde, que lo cuente, que lo camine, y usted no sabe qué es lo que está pasando por dentro porque Java le encapsula a usted todos esos detalles de implementación, ¿verdad? Entonces, si nos vamos con esta lista a tratar de reflejar esta relación, ¿verdad? Vamos a ver que posiblemente esta lista de empleados la vamos a necesitar tanto para el registro de empleados como para aplicar el aumento, digamos, a un conjunto de empleados. ¿Ok? Entonces, una opción podría ser a nivel del ambiente, o sea, tengo esta funcionalidad por aquí y tengo la otra que se llamaba, se me fue, void, aplicar aumento, que recibe un porcentaje, se me fue, porcentaje doble. ¿Okay? Va a recibir una variable que representa el porcentaje y aquí es lo que va a cambiar. ¿Okay? Esas son las dos funciones que supuestamente vamos a hacer. Ambas funciones van a requerir de conocer el conjunto de empleados sobre el cual van a trabajar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría declarar en esta parte de acá un array list, ¿verdad? Voy a poder declararlo privado. ¿Por qué? Porque no me interesa que sea, a ver, si yo no le pongo, por definición, por cierto, si yo no pongo esto y pongo simplemente, ocupo un array list de objetos de tipo empleado y quiero que se llame lista empleados, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, los primeros errores que me van a dar es porque ella lo que dice es que ArrayList no es algo que esté dentro del core, digamos, de Java. Tenés que jalarlo de una biblioteca que se llama, sale otra vez, java.util, ¿verdad? Java.util es la biblioteca como más utilizada en Java porque ahí hay un montón de objetos y de servicios que son, digamos, como de frecuencia muy alta.
de utilización. ¿Okay? Entonces, si lo notan, vean que aquí ella me importa el array list y a partir de ahorita ya yo lo puedo construir. El detalle de hacerlo así, cuando no defino nada acá, cuando usted no lo define, por default se vuelve público. Y entonces, ¿qué pasa si se vuelve público? Usted desde afuera, desde cualquier otra aplicación, puede entrar directamente a esta lista, a esta variable y ejecutar acciones, digamos, propias del array list como tal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si usted después decide que no lo va a usar como un array list, sino que lo va a usar como un set? Entonces empiezan a fallarle cosas en los otros archivos porque dices que decías que era un array list, pero ahora no, etcétera. Entonces un poco la idea de declarar estos atributos que representan las relaciones con otros objetos, de poderlos declarar en forma privada, es para que los métodos que vayamos a construir aquí se encarguen del manejo, ¿verdad? De esa representación y que el mundo allá afuera, digamos, conozca nada más que hay oportunidad de registrar empleados y de aplicarle aumentos, pero cómo está guardado todo por dentro es absolutamente transparente, ¿verdad? Entonces vean que si yo declaro esto aquí, bueno, por ejemplo, aquí hay un problema porque aquí ya te dice que esa variable nunca ha sido utilizada, ¿verdad? Claro, porque solo está declarada, falta el tema de la instanciación, que perfectamente la puedo hacer en la misma línea, igual que lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que estoy instanciando algo que es de tipo empleados y le pido que ejecute vean que esta es la llamada un constructor de un objeto de tipo ArrayList. En realidad esta instrucción lo que está haciendo es creando la lista. O sea, el puntero donde va a comenzar la lista. Aquí todavía no hay ningún tipo de objeto de tipo empleado asociado a ese ArrayList. El que se va a encargar de crearlos, que le devuelvan la estructura para poder manipularla, es el método registrar empleado. Entonces, con estos datos que se supone alguien me dio, yo voy a poder crear un empleado, ¿ok? ¿Verdad? Que es nuevamente, esto es solamente una instanciación, una declaración, pero lo puedo instanciar, ¿verdad? Lo puedo instanciar y puedo utilizar el constructor sobrecargado con 3 valores, ¿verdad? Para poder decirle lo que me pasen como ID, nombre y salario, yo lo agarro para crear un empleado. Y en este momento, esa instrucción que está aquí dentro del método registrar, lo único que está haciendo es creando este espacio y le está llamando un empleado, ¿verdad? Todavía no está amarrado a la ArrayList. Ya está creada la lista, ya está creado el empleado, pero el objeto que es la instrucción que amarra un concepto con el otro, porque crea esta cajita para grabar la asociación, ¿verdad? Eso, digamos, ocurre en el momento en el que usted le dice a la lista de empleados que le haga la ejecución de un método add. Y si ustedes lo notan aquí, ella recibe por parámetro, está esperando que le des por parámetro un empleado, porque fue cualificado aquí de esta manera, ¿verdad? Si yo esto lo quitara, un momento. Si yo esto lo quitara y lo dejara así como el ArrayList común y corriente, el método add, perdón, lo que dice es yo recibo un object, por lo tanto recibo cualquier cosa. Recibo un entero, recibo un string, recibo un empleado, recibo una lista, recibo un archivo, yo le guardo lo que usted quiera, ¿verdad? Y eso no es lo que a nosotros nos interesa en este contexto. Entonces nosotros estamos creando empleados específicos, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer es agregar un objeto de tipo empleado, ¿verdad? Y vamos a utilizar y le vamos a decir que el empleado que acabamos de crear nos lo guarde. ¿Ok? ¿Todo bien? Perfecto. Claro, aquí agarra el empleado, lo mete y se termina, porque en una ArrayList, les decía, digamos, no revisa, ¿verdad? No revisa si hay repetidos o no. Ella simple y sencillamente dice, me lo dieron, lo guardé, me lo dieron, lo guardé, me lo dieron, lo guardé. Entonces yo podría meter 10 veces el mismo registro que la ArrayList lo aguanta, ¿verdad? De pronto lo voy a dejar así, porque ahorita vuelvo nuevamente a él para hacer una mejora, ¿verdad?
Y bueno, supongan que parte del proceso es, como en este momento está en modo vago, ¿verdad? Va a decir, a mí me dan las cosas, yo llego y las meto en el bolso, y ahí va, ¿verdad? Y listo, yo no estoy verificando nada y yo dije, sí, sí lo pude guardar, sí, sí lo pude guardar. Y se acabó. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, la representación de la asociación tiene que ver con que se establece comunicación con una lista de empleados porque esta declaración que está acá, para lo que sirve o para, digamos, representa la relación de asociación de con un grupo de empleados. ¿Verdad? Entonces vean qué importante es que nosotros tengamos esta claridad, digamos, de cómo funciona SAFIS, ¿ok? De cómo funciona el concepto de relación y qué importante es poder ponerle la multiplicidad y el rol que quiero, porque a la hora que vos lo colocas aquí, le estás diciendo, es que yo quiero que las cosas se llamen así. Esto, me parece que esto lo dije en la clase pasada, yo también podría reflejarlo como si fuese un atributo, pero este atributo es un atributo que refleja la asociación, no es un atributo que defina el concepto del administrador de empleados en este caso. Me explico, lo que es la representación de la asociación. Entonces, podría decir aquí que lista de empleados es algo, y lo voy a colocar simplemente para que quede el registro de la sintaxis en UML de cómo queremos que aparezca. Decimos, ahí es privado, ¿verdad? Decimos que esto representa la relación con este que queremos que se escriba de esta manera. Si yo la quito, por ejemplo, digamos, no tendría mucho problema porque si yo soy capaz de interpretar este nombre de rol y esta multiplicidad, entiendo que eso es lo que me están diciendo que ponga aquí, ¿verdad? El problema, hay gente que lo que hace es que no pone esto en la asociación, no le pone la multiplicidad y no le pone el nombre del rol y declara esta variable aquí. Lo que pasa es que como que a veces no queda explícito, ¿verdad? Que esta declaración representa la relación que hay con otro objeto. ¿Ok? Y lo peor que a usted le puede pasar es que ni se la ponen aquí ni se la ponen aquí, porque entonces usted no sabe si son una o un montón y además le está diciendo bautícelo como quiera. ¿Verdad? ¿Sí quedan claros con esta parte? Por lo menos por donde vamos. Sí, profe. ¿Verdad? Ok. Bien, entonces, bueno, vamos a poner ese pedacillo que anda como por aquí para, ay, esta cosa giró, para tenerlo por ahí simplemente como para elementos de recordatorio. Ahora sí, resulta que otra de las funcionalidades que tenemos que hacer es aplicarle un aumento que es un porcentaje al conjunto de elementos que están en esta lista. ¿Ok? Entonces, como lo decía el compañero, que no me acuerdo quién fue el que intervino por ahí, dice, y sí, yo sé, ¿verdad? Yo sé que en este momento yo lo que tengo es un montón de elementos de este tipo. Tengo el primer elemento que está Ana, que gana 100, el segundo que se llama Luis, que también gana 100, por ejemplo, y ahí irían otro poco. Cuando a mí me dicen que les cambie el salario a todos, obviamente lo que tengo que hacer es, digamos, agarrar la lista, colocarme al inicio de la lista y comenzar a recorrer todos y cada uno de sus espacios, ¿ok? Entonces, lo que se hace es que se recupera o se camina, digamos, a lo largo de la lista, para decirlo de alguna forma. Yo voy a dibujar acá el array list como de una forma más simplona que esa estructura que tenemos aquí. Vamos a suponer que el array list fuese así, que ya ustedes vieron que no es que sea así, es nada más para efectos más prácticos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que esto, por aquí viene un puntero y de aquí sale un puntero a los distintos objetos que están ahí, ¿verdad? Como tal, que esta es la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿verdad? Y aquí está, voy a poner lo que aquí está Ana, por ejemplo, y aquí está Luis. Pero en el fondo ustedes entienden, ¿verdad? Digamos de que es tal y como está reflejado allá arriba, ¿verdad? Y entonces, bueno, me faltó un pedacito aquí para el salario.
Todo esto es el objeto 0, el objeto 1, el objeto 2, etc. Si yo preguntara cuántos elementos tiene esta lista, ¿verdad? Que ya sabemos que está ubicada aquí al inicio, como tal, de la respuesta, de acuerdo a lo que hablábamos ahorita, digamos, me va a decir que 6. La lista tiene una funcionalidad que se llama size. Y size lo que hace es devolverme cuántos elementos tiene la lista. Y la lista también tiene una funcionalidad que se llama get, que lo que hace es devolverme, como quien dice, ponerme un punterillo en la posición que yo le diga. Entonces, vos tenés que ponerle aquí un índice, es decir, en qué posición querés pararte, ¿verdad? Y lo que hace es devolverte un ejemplar, una referencia de dónde está. Entonces, yo podría, por ejemplo, en el caso de esta lista, yo podría tener una variable largo y decirle que me diga cuántos elementos tiene. Eso me va a servir para yo poder iterar desde la posición 0, que ya sabemos que arranca, y si son 6 elementos, sabemos que esta cosa debería caminar hasta el 5. ¿Por qué? Porque obviamente si se va hacia el 6, de ahí va a dar al vacío, ¿verdad? Y entonces va a dar un error. Ok, y cada vez que camino y me posiciono en cada uno de ellos, yo necesito efectivamente tener un acceso a esta variable. Y tengo que saber en esa celda de memoria qué es lo que tengo guardado. Entonces, como yo sé que esta lista de lo que está lleno es de empleados, yo podría decir, bueno, me voy a parar aquí en esta, voy a dejar una copia, una variable que se llame E, y le voy a decir a la lista que me dé el elemento que se encuentra en posición 1. Por ejemplo, hacer esto, lo que ella hace es que dice, ok, me voy a ir a caminar a la lista. Bueno, el get internamente camina por la lista. Nosotros lo entendemos como que se fue a la índice, a la posición 1, no es al primer elemento de la lista, es al elemento que está en posición 1, ¿verdad? Y lo que hace es que el posición 1 es este. Entonces él dice, bueno, es esta cosa que está aquí. Y entonces a esto le llama E. ¿Qué quiero decir con eso? Que la información de Luis puede ser accedida en forma directa. Ojo con eso. Podría ser accedida con E2, que estaba creado anteriormente, con la posición E, con la variable E, y también a través de decir lista sub 1, por decirlo así, o lista.get en posición 1. Si ustedes se fijan, decíamos que la lista lo que hace es que está ubicada en la posición 1 y aquí lo que hay es una referencia para caer a todo este pedazo que en realidad se llama E2. Entonces, cuando ejecutamos esta variable, esto que dice aquí, ponga a empleado en la posición 1, en realidad, digamos que lo que está haciendo, en el fondo, lo que está haciendo es que la E la está poniendo aquí. Y entonces, desde aquí, de la misma manera que la lista puede pararse en este puntero y viajar hasta este bloque de información. No es el mismo que E2, es la posición a través de la lista que está en posición 1, que le permite llegar a la misma zona de memoria. ¿Ok? Entonces, si yo necesito cambiar aplicar un aumento, digamos, al conjunto de empleados que en un momento del tiempo tenga registrados, yo podría hacer un ciclo para caminar por todos y cada uno de los elementos. Existe el while, que no sé si ahora en el último ejercicio que hicieron lo pudieron utilizar o lo implementaron, y también existe el famoso for, ¿verdad? Que es el que nos gusta como a todos. Un poco porque es más fácil, digamos, todas las instrucciones, los pasos, los 3 elementos de los que se conforma el ciclo, digamos, van metidos todos en un solo renglón, entonces se vuelve muy fácil, ¿verdad? Entonces uno puede decir, bueno, necesito que haya un for que, y bueno, esto normalmente lo hace, es más, inclusive, bueno, yo no sé si el NetBeans de ustedes lo hace, pero supongo que sí. Cuando usted escribe la instrucción, si usted le da control barra, ¿verdad? Usted ve todas las maneras que tiene NetBeans de poder hacer un for, ¿verdad? Eso es la gran ventaja. Entonces, aquí está este, que si lo notan, es el for que camina desde la posición 0 mientras sea menor que el size y que se incremente el índice. Este es el for que recorre un ArrayList.
por ejemplo. ¿Ok? Este que está aquí, es igualito, solo que recorre aquellas estructuras en donde no se dice size, sino se dice length, que es básicamente un vector, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí hay un for para caminar de 0 a 10, como un corriente. Este es para caminar con un vector, pero con otra funcionalidad. Bueno, nosotros vamos a usar este, ¿verdad? Entonces, si lo notan, vean que lo que hace es que dice, bueno, arranco el índice en la posición 0. Voy a mover constantemente, ¿verdad? Por la lista, mientras que esa posición no llegue al size. Es decir, me voy a mantener hasta la posición, hasta el size -1. Y cuando termino de hacer todo lo que tengo que hacer, digamos, incremento la posición en 1. Entonces voy con el que sigue, y voy con el que sigue, y voy con el que sigue. Y cuando estoy parada en esta posición, le voy a decir que me dé el elemento que esté en esa posición, que ya sabemos cómo funciona. Y lo que hizo fue devolverte un objeto de ese tipo, ¿ok? Ojo con esto, yo a este le voy a poner un empleado para que quede más claro, ¿verdad? Lo que hace este ArrayList es irse posicionando en cada uno de los elementos que estén en la lista. Ni se los devuelve y se los saca de la lista como tal, como que dijeran, me paré en este y ya me lo sacó de la lista y ahora yo lo tengo por aparte. Siempre se mantiene en la lista, solo que en lugar de decir lista.get en posición 23, ¿verdad? Es más fácil decir Entonces vos lo guardas en una variable y le entras por otro lado, digamos, con una forma más fácil de nombrarlo. ¿Ok? Entonces, lo que estamos haciendo es caminando por cada uno de esos empleados y ahora sí, a partir de este momento, cuando yo digo un empleado, punto, aquí me empiezan a aparecer todas las operaciones que yo puedo hacer del otro lado de la relación. O sea, ya me pasé del administrador de empleados al empleado. O sea, ya navegué por la relación. Por eso es importante que en el objeto de administración de empleados haya algo que diga que te conecta con un empleado. En este caso te conecta de forma múltiple, ¿verdad? Si fuera de forma básica o sencilla, única, pues habría una variable de tipo empleado y cuando haces relación a ella es como que te estás pasando por ese canal que acabas de construir y ya te pasaste al otro objeto y ya puedes decir qué querés hacer. Y entonces aquí lo que tenemos es un método que habíamos implementado que se llame aumente el salario en cuál, en el porcentaje que le pasaron por parámetro. Nuevamente, el objeto, el objeto administrador de empleados no tiene ni la más remota idea de cómo se le cambia el salario al empleado, ¿verdad? Lo que sí sabe es que puede ir a visitarlo, ¿verdad? Y solicitarle que él lo haga solito con la instrucción que él le da. ¿Sí? Lo hace la primera, lo hace la segunda, lo hace la tercera, todos los elementos que hayan y se acabó. Termina y dice, bueno, ya, les aumenta el salario a todos o se los rebaje a todos. ¿Cómo lo ven? Claro, profe. Sí, ¿verdad? Es sencillo, digamos, en realidad, vean que, digamos, en realidad, todo el secreto está aquí. Todo el secreto está aquí, en donde usted hace el planteamiento de qué debería estar en cada caja. ¿A quién le toca hacer qué? Porque entonces luego es nada más literalmente tomar el diagrama y transcribirlo, digamos, con mucho orden, digamos, en cada uno de los objetos, ¿verdad? Entonces, inclusive yo podría tener aquí una funcioncilla que diga, bueno, como cualquier objeto, ¿verdad? Como cualquier objeto, esto debería tener, por ejemplo, un método toString, ¿verdad? Que lo que haga es devolverme todo lo que este administrador tenga. Si ustedes no le quieren poner eso, pues podría tener un mostrar empleados, porque puede ser que el administrador, además de esto, haga cualquier otro montón de cosas y el toString debería devolver el contenido de todo lo que él tiene definido, pero en este caso yo solo quiero que me muestre, digamos, la información de los empleados. Entonces, claro, otra vez, vengo acá, me hago me hago un método que me devuelva un string que se llame mostrar empleados, que no recibe parámetro, y adivine qué. Básicamente, la idea es caminar por cada uno de ellos
y cada vez que estoy parada en cada una de las posiciones, digamos, recuperar toda la información del empleado. Habíamos construido el método toString que eso lo hace. Entonces, claro, buenísimo. Lo que hacemos es declarar aquí una variable, tal vez vamos a llamarle respuesta, vacía, inicializada en vacío, ¿verdad? Que la idea es que ella vaya concatenando toda la información del empleado. ¿Ok? Entonces, de ahí hacemos un for famoso, volvemos a lo mismo. Aquí es donde uno se ahorra el espacio, el tiempo, ¿verdad? Y aquí, bueno, es que a mí me gusta ponerle así. Yo camino por la lista de principio a fin, me voy parando en cada uno de los empleados y aquí es donde yo le dije, hey, empleado, yo necesito que usted ejecute su método toString, porque usted es el que sabe que tiene guardado ahí, necesito que me lo devuelva en formato de hilera, ¿verdad? Y además que cuando lo devuelva, lo concatene en esta respuesta. O sea, ese string, péguele lo que ya tiene más la nueva información del empleado. Es más, le vamos a meter un espacio entre empleado y empleado, o un backslash n, ya no me acuerdo dónde está el backslash. Así, ahí estaba. Un backslash n, que es como meter un enter, ¿verdad? Para que me concatene lo que llevaba el enter y la información del empleado hasta ahorita. Y cuando termina de recorrerlos a todos y cada uno, ¿verdad? Usted me dice cuánto le dio, ¿verdad? Devuélvame la respuesta completa, porque yo ocupo la respuesta. ¿Lo ven? Entonces empezamos a trabajar con un ArrayList en donde nosotros vamos a tener que hacer una manipulación de un conjunto, pero el administrador de empleados en realidad de lo que se está ocupando es de manejar al ArrayList, no a los empleados. Él maneja el ArrayList, se para en algún elemento de tipo empleado y a partir de ahí se conecta con el otro y le pide al otro que haga algo. Eso es una relación de asociación. ¿Sí? Preguntas. Ya llegó la hora de ponerlo a probar para ver si es cierto que funciona. Claros con la relación de asociación. Vean que esta semana estamos concentrados en la relación de asociación bidireccional con elementos de multiplicidad, etcétera, y de una vez la implementación al lenguaje. ¿Verdad? Ya vamos a ir como metiendo cositas de la parte de UML porque ya hay que ir diagramando cosillas, pero inmediatamente ya las podemos ir transformando en programación, ¿verdad? Porque tenemos que ir avanzando. Ya para el lunes, posiblemente, se los pongo por el Telegram y se los cuelgo en el Teams. Ya va a estar la especificación del primer proyecto programado, ¿verdad? Para el lunes como al final del día. La verdad, porque tengo clases toda la mañana, entonces pretendo trabajar un rato mañana. Ya tengo ahí como la idea, pero estoy todavía escribiendo un poquillo de cosas en el documento. Se los pongo el lunes. La idea sería ojalá que ustedes lo pudieran tener leído para que veamos muy rápidamente el miércoles algunas cosas, hagamos preguntas, etcétera, pero ya se podría comenzar a trabajar en él, ¿verdad? ¿Qué cosas vamos a tener que hacer? Pues un modelaje, vamos a manejar lo que estamos viendo hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita más otro poco de relaciones, digamos que me da tiempo, todavía la próxima semana tengo que ver una cosa que se llama composición-agregación, que son tipos particulares de asociación. Entonces, vamos despacio, pero ahí creo que vamos allá a un buen ritmo. Ok. Resulta que este objeto, vean que lo que hace es como manejar la lista de empleados que tiene a través usando, digamos, o conectándose con el concepto de empleado que tenemos. Vamos a suponer que yo tengo una tercera clase aquí, que es mi programa de prueba. Este es mi programa, mi ejercicio. Es más, le voy a poner semana 5, porque adivinen, va a quedar, perdón, ¿verdad? Es que hay que llevar a la práctica, digamos, los conceptos conforme van saliendo del horno, ¿verdad? Entonces resulta que usted aquí no tiene otra cosa más que un main, porque es como el archivillo de pruebas que estamos haciendo, ¿verdad? Para verificar que toda esta loquera que estamos inventando aquí funciona. Entonces, digamos que yo le digo a usted, hágame un programa donde usted me pueda generar, por ejemplo, 15 empleados.
Usted sabrá si le pide todos los datos entero, nombre y salario al usuario y los va creando y los va guardando en el administrador, o si los declara como en un arreglo o genera números aleatorios. ¿Verdad? Digamos que usted generó 15 empleados. Bueno, entonces resulta que yo le voy a decir, vea, necesitamos que usted pruebe, digamos, cuántos empleados, digamos, ganan más de 500,000 colones. Bueno, pues habrá que revisar la lista, ir pasándose en esa lista, pasándose al empleado, preguntar por su salario, si el salario es mayor o menor, entonces lo tomo en cuenta o no, porque usted a mí me tiene que contestar, hay 15 empleados que ganan más de 500,000 colones o menos de, apenas para aplicarle lo de los impuestos, ¿verdad? Y todo ese cuento. Por ejemplo, me doy a entender, pero digamos que este lugar que está acá está pensado para que sea el mecanismo donde yo voy a interactuar con el usuario, le voy a pedir, él me va a dar, le voy a pedir y todo eso. Pero todo lo que es el manejo del grupo de empleados en realidad está delegado, digamos, en esta otra caja. Solo que si esto fuera un main, digamos, de pronto tiene que pasarse al administrador para decirle, necesito que hagas tal cosa. Si esto fuese una ventana, un frame, yo necesito decirle, necesito pasarle al administrador tal instrucción para que haga tal cosa. Entonces, también aquí hay una relación de asociación con el administrador, ¿verdad? Y esa relación con el administrador básicamente es una relación de cuánto a cuánto en este caso. Ese programa principal, como con cuántos administradores tendrá que conectarse para solicitar los servicios de un grupo de empleados. No todos a la vez. ¿Cómo cuántos? Hagan sus apuestas. Con uno. Con uno. ¿Por qué con miedo, Silvia? Todo bien. Es uno, ¿verdad? O sea, el programa principal le va a decir, hey, administrador, agregame este empleado. Hey, administrador, decime cuántos empleados tengo. Hey, administrador, aumentámele el salario a la gente. ¿Me explico? Se necesita solamente una instancia, ¿verdad? Del elemento administrador para pedirle, ay, mira, no le puse. ¿Y cómo le quieren poner? No sé, administrador, admin. Vamos a ponerle admin, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, desde mi programa principal, aquí, haga de cuenta que yo aquí casi que variables y esas cosas no las voy a tener. Aquí yo voy a tener mi main, ¿verdad? Aquí yo tengo mi programa principal. Yo desde aquí, cuando capture los datos y todo ese tipo de cosas, me voy a conectar a través de un administrador y le voy a decir que hagas tal cosa. Y él sabe que tiene que hacer cosas con elementos de esta naturaleza. ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Pregunte. Si, por ejemplo, fuera, si, por ejemplo, tuviera varias sedes y tuviera un administrador de empleados por cada sede, entonces la multiplicidad de esa pantalla, digamos, o del main podría variar, ¿no? Claro, claro, porque de pronto vos decís, es que yo necesito 5 administradores, ¿verdad? Ok. Entonces vos ahí tenés que tomar una decisión si lo manejas como una colección o si declaras 5 variables, una para cada sede. Lo que pasa es que hacerlo de esa forma, si después abren una sede más, ya te amarraste, digamos, a que lo hayas hecho para 5 sedes, por ejemplo, para 3 sedes, ¿verdad? Entonces ahí tal vez lo mejor sería, pero ya ahí eso es un poquito diferente y me va a servir voy a retomarlo para la próxima semana, Juan, acuérdeme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que hay un concepto más, que es el concepto de una sede. Y podríamos pensar que una sede tiene como un nombre, está ubicada en un lugar, etcétera, y además, digamos, dentro de su estructura, ella baja, digamos, con un administrador de empleados, porque también puede ser que tenga un grupo de edificios y también tenga, no sé, otro montón de cosas, ¿verdad? Pero ahí eso me va a servir, acordame del ejemplo, eso me va a servir para el concepto de agregación y composición, que es una especie de asociación ya más particular donde el objeto forma parte de la definición. O sea, si vos te pones a pensar en una sede, todas las sedes tienen un departamento de recursos humanos, ¿verdad? Pero es que forma parte de, ¿verdad?
Como que ya no es nada más que me conecto para pedirle que haga cosas, es que de alguna forma, digamos, forma parte de su definición. Cuando esas condiciones se dan y empiezan a formar parte de su definición, la asociación se vuelve un poquito más fuerte. Y entonces hay tipos de asociaciones que son las que me tocan la próxima semana, que son las asociaciones de agregación y composición, en donde ya casi que lo que estoy diciendo es que esas conexiones con otros objetos forman parte de la estructura del objeto. Aquí, la lista de empleados, la conexión como tal, digamos, no es exactamente que forme parte del objeto, ¿verdad? Es que ve que es que como un utilitario, un mecanismo que existe para yo pasarme al otro lado y pedirle a alguien que haga algo, pero el administrador, digamos, ¿verdad? Como tal, no es que estructuralmente, digamos, le forma, le construye, ¿verdad? Es como para representar la relación de asociación, de comunicación que hay ahí. No sé si te queda claro. A veces esa línea es muy delgadita para encontrar la diferencia. Ok, profe, sí, gracias. Ok, pura vida. Bien, entonces veamos. Esta parte de acá, si yo fuera a construir el main aquí, necesito una variable de tipo administrador. Aquí la cosa cambia un poquitico. Vamos a ver, pero es mínimo. Vamos a ver, yo lo voy a construir aquí. Creé la clase que se llama semana 5. Adivinen, yo les voy a subir este proyecto y sobre este proyecto les voy a pedir que hagan cosas, ¿verdad? Porque en clases yo escribo un ratito, pero el resto lo escriben ustedes. Ok, esta cosa, como es donde yo estoy haciendo las pruebas, tienen esto que se llaman public. Estas ya se las aprendieron, ¿verdad? Public, static, void, main. Y sin darle espacio ni nada, le dan tab y ella le crea la estructura de eso, porque qué pereza escribir tanto, ¿verdad? Eso se llaman abreviaturas. Por cierto, si las quieren travesear, están aquí en Tools. A ver, ¿dónde era? En Options. Keymap. No. Sí. Vamos a ver. No. Ay, Diosito santo, cuando precisa, no me acuerdo. Keymap. Tal vez. Sí. Es que todas estas son como pequeñas, como, es que, ¿cómo se llama? Expander folder. Vamos a ver. Public. Búsquenlas por aquí, pero no me acuerdo dónde. Ah, esta es la apariencia, ¿no? El team, no. Esto no. Java. Ay, ya activé ese más. No me acuerdo, pero búsquenlas por aquí. Hay una cosa que se llama algo parecido como abreviaturas o algo así. Es que esta versión no sé dónde estará. Editor, macros. No. Code templates, aquí están. Ajá, son estas. Entonces, esto que escribí yo hace un ratito se llama public. A ver. Aquí está más abajo. Aquí o sea, todas estas son cosas de esas. ¿Lo ven? Public PSVM, Public Static Void Main. Eso está definido para que cuando yo lo escriba, digamos, ella me ponga esto, me haga esto. Entonces, por ejemplo, el system.out.println, que es para imprimir en consola, demasiada pereza escribirla, ¿verdad? Existe una cosa aquí que se llama SOUT. Y entonces le escribe system.out.print y se pone el cursor aquí para que usted empiece a escribir qué es lo que quiere que imprima. Esas son de las traveseadillas que uno pega. Ahí se le va una tarde traveseando con tal de aprender a escribir rápido. Pero bueno, ahí vamos. Static void main. Ok. Resulta que yo quiero, digamos, aquí conectarme con esa variable para poder generar, por ejemplo, los empleados, lo que estaba haciendo hace un instante, ¿verdad? Suponga que, no sé, voy a registrar, aquí usted va a hacer un pequeño programa principal donde va a tener 4 o 5 opciones. Le voy a pedir que cada una de esas opciones, digamos, las hagamos en un determinado método. Digamos que yo voy a hacer un pequeño método aquí, incluir empleados.
lo que va a hacer es nada más registrarme, no sé, 5 empleados, por decir algo, ¿verdad? Entonces resulta que la idea es que yo escriba eso aquí y lo mande a llamar aquí. Incluir empleados. Primer problema que va a aparecer, ¿verdad? Cuando uno hace un programa principal, uno dice, bueno, el programa principal arranca aquí, yo tengo funciones escritas un poquito más arriba y yo las voy a mandar a llamar. Resulta que el main como tal es estático. Y entonces dentro de un entorno estático vos no puedes usar cosas que no sean estáticas. Entonces ella, el error que te está dando aquí es que te dice que el método incluir empleados es un método que no es estático y por lo tanto vos no lo puedes mandar a llamar dentro de este mundo. ¿Verdad? La única manera de poder llamar las cosas dentro de este mundo sin que sea estático es que sea una variable, una instancia y a través de la instancia vos creas cosas. Entonces vos te ves obligado a declarar que este método sea estático. ¿Ok? Y a partir de ese momento vos puedes crear los empleados aquí. Ok, en este yo no me voy a complicar mucho, ¿verdad? Incluso creo que puedo definir algo así como un string. Creo que se decía así. No, así. Nombres. Es una manera de declarar un arreglo de hileras, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo. Esto es una declaración y yo puedo decir, hay dos maneras de hacerlo, digamos. Una es decir, yo tengo campo para 5 strings. Y esta es una declaración de un arreglo, algo parecido a lo que preguntó algún compañero hace un ratito. Y entonces solo que a mí me toca decir cuál es la posición 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Okay? Yo no lo voy a hacer así porque hay una manera más corta de hacerlo. Y es que si usted usa estas llaves que tienen como nariz, ¿verdad? Usted puede poner, ok, aquí va Gloriana. Hoy voy a usar a los que han estado participando. Juan Antonio. Viviana. Y Silvia también algo dijo muy bajito, pero por ahí la oí. ¿Y quién fue el otro que me preguntó algo? Necesito uno. Un chico me preguntó algo, pero no era Juan. Bueno, no. Voy a darle los puntos a alguien más. Empiezan a decir, fui yo. Meter a Jeffrey, que es el que estoy viendo aquí. ¿Ok? Digamos esos 5. ¿Lo ven? Digamos, tengo un arreglo predefinido con ciertos nombres declarados y automáticamente, como son 5 nombres, me define el arreglo de 5 posiciones, de 0 al 4, y de una vez me los deja inicializados. Eso es una manera de declarar un arreglo, digamos, de una manera muy rápida en Java, ¿verdad? Como tal. Y, por ejemplo, yo voy a, no seas vagabunda, no, Safis, control. Voy a declarar, por ejemplo, unos códigos, ¿verdad? Códigos, y lo puedo hacer igual. Y entonces puedo declarar, no, los códigos, digamos que sea algo más fácil, que sean como 1, 2, 3, 4, 5. Estos son unos salarios. Y entonces, no, que sean dobles. Double. Ajá, los salarios y vamos a poner que son, no sé, en dólares. Muy poquito. Dólares, $2,500. Viviana, ¿cuánto quiere ganar? $1,800. Silvia, como habla bajito, la otra semana grita un montón, ¿ok? Y Jeffrey está empezando, entonces $900, digamos, ¿ok? Vean que aunque son dobles, yo no les estoy poniendo esto, pero automáticamente, digamos, Java tiene una manera de empatar enteros con dobles, digamos, por dentro los representan los 8 bytes que se requieren. Ok, y entonces incluir empleados, como yo voy a evitar la fatiga, ¿verdad? Básicamente, lo que voy a hacer es, necesito crear cierta cantidad de empleados, que en este caso son 5. Nuevamente, si yo escribo el for, aquí tengo una manera de escribir un ciclo, ¿verdad? Que lo va a hacer, por ejemplo, lo va a hacer de 1 a 5, si ustedes quieren, ¿verdad? Y lo que va a hacer es crear un empleado y meterlo en la lista. Crear un empleado y meterlo en la lista. ¿Cómo lo voy a crear? Bueno, voy a crear el empleado, digamos. ¿Con qué datos? New. Ah, no, perdí. Mentira, error. Le voy a decir a la lista que agregue. Tenemos un método ahí. Entonces tenemos que llamar al administrador de empleados. Lo vamos a declarar aquí. Privado. Se llama
Oiga, ya está sonando eso, una cosa rarísima, se me va a caer el techo. Empleados, se llamaba admin, creo que queríamos que se llamara admin. Sí, admin. Y le hacemos un new de administrador de empleado. ¿Okay? Porque aunque sea un objeto que solamente tiene mecanismos para hacer funcionalidades, también se instancian si usted no puede entrar a los métodos. Y vean que aquí tengo un problema, porque en el administrador, a pesar de que tengo declarado el array list y los métodos para lo que se va a tratar, si yo no le hago constructor, este muchacho no tiene espacio en memoria para brindarme espacio para las funcionalidades. Entonces, obligatoriamente, él tiene que tener aquí un constructor. Aunque sea un constructor donde él dice, digamos, yo lo que estoy haciendo es permitirle tener acceso a todas las funcionalidades que tengo declaradas aquí. Entonces, eso significa que este administrador de empleados requiere tener un administrador de empleados. Ya voy a terminar. Que es el constructor. Ok, ahora como ya lo tengo declarado, todo bien. Cuando me voy aquí, adivine. Bueno, ya él lo encontró, ¿verdad? Ya él lo encontró, pero ahora resulta, ¿sabe? Administrador, es que ahí no dice eso. Administrador de empleados, ¿ok? Resulta que ahora lo que yo podría decirle al admin es que registre un empleado con cuál código. Que lo haga con la I, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con cuál nombre? El nombre que se encuentra en el arreglo en la posición sub I, -1, ¿verdad? De ahí, -1. Y el salario que se encuentra en salarios en posición I, -1. ¿Por qué -1? Porque acuérdense que los arreglos comienzan desde 0 y yo estoy caminando de 1 a 5. Entonces, ni voy a tomar en cuenta el 0 y no me voy a pasar al 6. Entonces, necesito decirle, vaya y agarre este, registre a este y ahí tengo el primer problema. ¿Por qué? Porque estoy en un ambiente estático donde estoy usando una variable que no está declarada como estática. Y entonces ella lo que dice es, usted está usando una variable admin que no es estática y que no puede ser referenciada en un contexto estático. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se le mete un estático aquí. Esas cosas solo pasan cuando usted está haciendo métodos dentro de la clase donde está haciendo el main, porque obligatoriamente el main es estático, entonces de ahí para arriba todo tiene que ser estático. Eso les va a pasar esta semana, mientras hagan estas pruebas. Cuando ya usamos frames, ya no se hace así, ¿verdad? Como tal. Entonces, ahora sí, ustedes declararon, dice, van a ir creando un poco de empleados, por ejemplo, ¿verdad? Y esto automáticamente se los mete en una lista, ¿verdad? Que es la lista que está en el administrador. Y después de aquí, pues hasta podrían darse el lujo de decirle al administrador que les muestre la lista, que les diga, que les muestre los empleados. Eso le va a devolver un string. ¿A dónde quiere usted que se muestre ese string? En la consola. Entonces usted le dice, imprima los empleados. A ver qué salió. Y ahí démosle, a ver, la prueba es gratis. Entonces tengo un programa principal que aquí conecta con esta variable, viaja a esta variable en una relación de 1 para poder tener acceso a estas funcionalidades, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo y corro a esta chica, ella me dice cuál es el main. Vamos a usar el de semana 1, digamos, semana 5, perdón. Y bueno, ahí comienza a generar el código y dura un montón. Y ahí están los empleados creados. 1, 2, 3, 4, 5. Gloriana, Juan Antonio, Viviana, Silvia y Jeffrey con los salarios que acabamos de asignar. ¿Verdad? ¿Claros hasta aquí? Entonces, ojo con este ejemplo. Esto me quedó bonito hoy. Entonces, vean todo lo que avanzamos el día de hoy. Dios guarde, no hubiera tenido clases. ¿Verdad? Tengo refuerzo de la relación de asociación, solamente asociación, ¿verdad? Asociación dirigida o asociación, ¿verdad? En una sola dirección. Voy a colocar eso por aquí. Esto es asociación. ¿Ok?
la relación de asociación entre objetos. Hablamos de los conceptos de multiplicidad y de rol, ¿verdad? Voy a colocarlo por aquí, digamos, eso es importante. Rol, una palabra importante que hablamos por aquí. Hablamos de, preguntó Gloriana, multiplicidad, que lo habíamos mencionado el otro día, ¿verdad? Como tal, importantísimo porque eso define qué forma tiene la relación y cómo lo voy a ir yo a reflejar, digamos, después en la programación, que cambia completamente la cosa, ¿verdad? Importante. Dijimos que cuando la multiplicidad es un conjunto, se puede, que el ejemplillo estaba por aquí, ¿verdad? Lo que dijimos es que cuando es un conjunto, esta cosa requiere, digamos, del manejo de una colección, y una colección en Java se dice un array list, ¿verdad? Por lo menos como lo estamos viendo ahorita, y hablamos un poquito de por lo menos 4 funciones de array list: agregar, el size, el get. No, nada más 3: agregar, el size y el get. ¿Ok? Nos fuimos al código. Perdón, nos fuimos al UML y estamos haciendo un pequeño programa que involucra 3 objetos ahora, ¿ok? Y esos 3 objetos lo que hacen es que se intercomunican a través de peticiones de servicios o mensajes, ¿verdad? La semana 5 le habla a un administrador de empleados a través de admin, que le permite acceder al registro, a la aplicación de aumentos, a mostrar los empleados, ¿verdad? Y cuando el administrador de empleados necesita alterar información de los empleados, lo hace a través de la lista de empleados que tiene, ¿verdad? Porque ahí lo que hace es la localización del empleado particular o de todos. En este caso estamos haciendo métodos para todos. Y cuando se pasa a un empleado, tiene acceso a las funcionalidades básicas, digamos, del empleado como tal. ¿Ok? Solo nos faltó tal vez mostrarles, aumentémosles el salario a los empleados. Voy a ver, se llamaba admin.aplicar aumento. ¿Cuánto le quieren aumentar? De ahí aumentémosle un 0. Si lo hacemos, no nos van a aumentar el salario este mes. Bueno, digamos que era un 3%. Así de pobres somos en este lugar. Nos aumentan el salario y ya podríamos ver la diferencia con el salario aumentado, ¿verdad? Entonces, ok. Salarios aumentados. Entonces a esto le hacemos como un \n para que brinque y luego nos imprima la lista de los empleados con la modificación que acabamos de hacer. Ya están volando, chiquillos. Ya con esto ustedes ya están que se caen para que les pongan a hacer el proyecto. Ya lo que me falta es composición, agregación y nos vamos valientes. Vamos a ver. Entonces vean que aquí están, digamos, originalmente era un salario de 2,000, por ejemplo, en el caso de Gloriana, y ahora de ahí solo $60 le aumentaron, que eso es, bueno, es un montón, ¿verdad? 15,000 pesillos, una cosa así, 60, 3,000, no, como 4,000 pesos, ¿verdad? Una cosa así. Entonces vean que aquí ya se alteró el contenido, pero el administrador, repito, no sabe cómo se hace. Él lo que dijo fue: vaya a aplicar aumento. ¿Qué es lo que él hace? Se va a cada uno de los empleados y le dice al empleado que aumente el salario, porque él es el que sabe cómo se hace. ¿Queda clara la asociación? Díganme que no quedó lindo esta clase hoy, quedó lindísimo. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? ¿Quedó clara? ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. ¿Usted sube, digamos, la pizarra, usted la sube a algún lado? Sí, la voy a subir. Voy a hacer una carpeta en el grupo de en semana 5. Voy a subir la pizarra, el UML y el proyecto. Ok. ¿Ok? Entonces, a ver, vean, yo tengo aquí, estos son ustedes. Hoy no les toca porque ustedes están entregando esta semana el objeto chiquitito, el de la fecha y todo eso que entregaron esta semana. Eso lo tengo que revisar ahora, ¿verdad? La otra semana va a quedar una tarea
que tiene que ver con relaciones entre objetos. Solo que esta tarea, para poder ponerla, ahorita tenemos claro lo que es asociación. El miércoles tengo que meter lo que es agregación y composición. Entonces, esta práctica número 4 viene con todo lo que son los 4 tipos de relaciones, ¿verdad? La asociación, la dependencia, la agregación y la composición, ¿verdad? Entonces, esta va a quedar para trabajarla, digamos, durante la semana y nos sirve de práctica porque la siguiente semana se viene el parcial, ¿verdad? Que llegaría hasta lo que veamos de relaciones entre objetos, es decir, todo lo que veamos la próxima semana de clases entra en el parcial, ¿verdad? Como tal. Y posiblemente aquí en esta clase de miércoles, yo les aviso, pero creo que en esta clase de miércoles creo que vamos a tener como un ejercicio como entre grupos o una cosa así. Entonces, por este fin de semana quedan en paz, porque yo tengo que darme una calificada de un montón de cosas que tienen que hacer, pero vayan revisando todo este material que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Hagan prácticas, etcétera, y si quieren, yo podría eventualmente montar, digamos, la práctica y dejarla colgada de una vez, digamos, ahora el fin de semana, a más tardar el lunes, para que la tengan ahí. Sin embargo, van a haber algunas cosas que las vamos a necesitar hacer, digamos, cuando a esto le agreguemos algunos elementos que nos empiecen a complicar un poquito más el modelo, porque un poco la idea es, con la materia de clase, ir llevando un ejemplo paralelo como de cómo vendría como en el examen o algo parecido a lo que tendrían eventualmente que hacer en el proyecto, ¿verdad? Entonces, mejor si quieren me esperan. Tranquilos, aflójense este fin de semana, pero no me desatiendan, digamos, esta cosa. Pueden ir leyendo de la Rayleigh y de todo ese tipo de cosas. ¿Estamos? Entonces, esto lo guardo, esto se llama semana 5 y ya va para arriba. ¿Ok? Semana 5 se llama, bueno, semana 5 y 6, porque en realidad tiene que ver con todo eso. Se llama relaciones de asociación. Ya se los voy a subir. Estamos, chiquillos. Muchas gracias, profe. Pura vida, que estén muy bien, que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe. Con mucho gusto, cuídense mucho, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe, luego, igualmente. Viviana. Gracias, profe. Gracias, Chao, Sara. profe. Hasta luego, que estén bien.